Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera que para nuestro sermón de este domingo abramos la palabra de Dios en la segunda epístola a los Corintios. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Y la palabra del Señor dice, si ya lo tiene, en segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. La palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien, el Señor bendiga su palabra, hermanos, y nosotros observamos aquí unas palabras que deben de llamarnos a la reflexión y que posiblemente van a resumir lo que nosotros vamos a estar meditando en estos próximos minutos, cuando la palabra del Señor dice: salid de en medio de ellos, salid de en medio de ellos. Este pasaje que nosotros hemos leído nos enseña a nosotros cosas bastante importantes y que debemos de considerar. Nos enseña más que las actitudes de los hombres, que de las etiquetas o de las denominaciones a las que ellos pueden pertenecer. Nos enseña actitudes, no tanto lo que una persona dice ser. ¿Qué significa? Yo creo que la Biblia, hermanos, nos lleva a un punto, a cada uno de nosotros, en que como cristianos debemos mirar la conducta de los hombres por encima de lo que ellos dicen ser o a la denominación que ellos dicen pertenecer. Debemos mirar más la conducta que escuchar las palabras. Por ejemplo, hay personas que dicen ser cristianos evangélicos, y si se les pregunta a los tales: ¿en qué te apoyas tú para decir que eres un cristiano evangélico? Es posible que nosotros escuchemos pues muchas razones. Hay una compañía en los Estados Unidos que se llama Bartra, me parece que ellos hacen encuestas y hacen encuestas también dentro de lo que es la fe evangélica. O sea, ellos se acercan a las iglesias a hacer encuestas. Y una vez yo había leído ya hace algunos años atrás que Bartra había hecho pues una encuesta acerca de esta pregunta: ¿por qué dices tú que eres cristiano evangélico? Y aunque nosotros no vamos a ver la respuesta de Bartra precisamente, nosotros podemos sacar algunas conclusiones de acuerdo al contexto en el cual estamos viviendo. Hay personas que dicen: yo soy cristiano evangélico porque hice mi decisión en Cristo. Bueno, hiciste tu decisión en Cristo, hiciste una oración en Cristo. ¿Eso te convierte necesariamente en cristiano? Bueno, como diría Jonathan Edwards, eso no necesariamente te convierte en cristiano, pero no necesariamente tampoco te convierte en alguien que no es cristiano. Conocemos hermanos fieles quienes han hecho su decisión en el Señor. Claro que es una forma de evangelismo equivocada. Hicieron su decisión al Señor, lo hicieron de corazón. Verdaderamente ellos estaban siendo salvados, y por esa razón es que ellos saben, conocen que son cristianos. Pero hay otros que no. Hay otros que han hecho su decisión en Cristo, les llevaron a hacer una oración, una decisión, pero ellos continúan viviendo como si no tuviesen Dios, o como si Dios no existiera. Hay otros también que dicen que son cristianos evangélicos porque conocen doctrina reformada. Yo conozco las doctrinas de la gracia y por lo tanto esto a mí me convierte necesariamente en un evangélico, en un cristiano. Igual tenemos que decir de que no necesariamente eso es cierto.
Hay personas que han sido salvados verdaderamente por el Señor y que después, por la gracia de Cristo, han llegado a conocer un poco de lo que es la teología reformada. Pero también debemos decir de que hay otros que han aprendido en el coeficiente intelectual natural que Dios les ha dado un poco de lo que es la teología reformada, pero no necesariamente son creyentes. Otras pueden ser: soy predicador de la palabra de Dios, yo enseño en un púlpito y por esa razón yo soy un cristiano evangélico. Nosotros vamos a ver que eso no necesariamente es así. Hay hermanos que verdaderamente han sido salvados del Señor, han sido perdonados sus pecados, están enseñando en los púlpitos, son creyentes, pero hay otras personas que están en los púlpitos, están en los puestos de enseñanza y que no necesariamente son creyentes. También algunos pueden decir: bueno, yo soy cristiano porque asisto a una iglesia cristiana evangélica de manera regular y habitual todos los domingos, entonces yo debo ser cristiano. Bueno, la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, eso nos dice a los cristianos, y los cristianos sabemos que congregamos y lo hacemos para honrar a Dios, para buscar la gloria del Señor. Le obedecemos porque le amamos en ese mandamiento. Pero hay otras personas que nosotros vemos que están en la iglesia durante mucho tiempo, no crecen, y al contrario, parece que tuviesen una vida así inclinada al pecado. Un momento están en el mundo, otro momento están en la iglesia, se tienen que reconciliar con el Señor, no se reconcilian, pero van regularmente a la iglesia. Eso no necesariamente hace que una persona sea cristiano. El hecho de que tal vez en algún momento nos toque a dormir a nosotros acomodados en un garaje, en una cochera, eso no nos convierte en vehículos a nosotros. O si nos toca dormir en un establo, no nos convierte en caballos, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos un hábito de congregar o asistir a un lugar no nos convierte en algo o en alguien necesariamente. Este pasaje que hemos leído, hermanos, de 2 de Corintios 6, nos habla de una clase de unidad que debe ser evitada por todo cristiano. Las Sagradas Escrituras y la historia nos ha enseñado que la primera preocupación de la iglesia evangélica no ha sido la persecución de sus miembros. Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando leemos las cartas de los apóstoles, nosotros no los encontramos a ellos luchando en contra de la persecución política que ellos tenían en sus días por ser cristianos. Esa no era la preocupación de ellos. La preocupación de la iglesia desde sus inicios siempre ha sido la defensa de la fe, discernir aquello que es doctrina verdadera de aquello que es falsa doctrina. Por eso es que nosotros encontramos de que el principal problema que ellos enfrentaron siempre fue el ataque doctrinal, ¿no? Fue el ataque doctrinal. Los fariseos, el fariseísmo dentro de la iglesia, el judaísmo dentro de la iglesia, el gnosticismo dentro de la iglesia, el liberalismo dentro de la iglesia. O sea, nosotros podemos encontrar que la Biblia siempre está hablando de bombardear, de responder el ataque con argumentos bíblicos de lo que es una enseñanza falsa. Y solamente nos basta pues leer las epístolas para poder ver esto, que esta lucha no solamente es reservada para los tiempos de la iglesia primitiva, sino también para nuestros días. Satanás, hermanos, ha procurado siempre introducir el error y la herejía dentro de la iglesia, utilizando los púlpitos de las iglesias evangélicas. Y con los púlpitos yo no me refiero aquí a este mueble de madera donde nosotros apoyamos la Biblia y ponemos nuestras notas del sermón, sino estamos hablando de las personas que cada domingo predican desde este lugar o dicen enseñar la palabra de Dios. Quizás todo lo que yo estoy hablando hasta este punto pueda parecer algo que es muy exagerado y decimos que en nuestros días pues ya no existe tal peligro diabólico. No hay por qué alarmar a la iglesia ahora hablando de esta manera como es que hago yo de defender la fe cristiana. Pero precisamente nosotros caeremos en ese error si es que no consideramos el ataque de Satanás a la iglesia aún en nuestros días. Hace poco estaba estudiando yo con un hermano lo que es la demonología y estábamos viendo de que uno de los propósitos del diablo es precisamente hacer creer a esta generación que él ya no
posee personas como nosotros vemos que poseía personas en el Antiguo Testamento, pero más en el Nuevo. El diablo quiere hacernos creer pues que él ya no existe, ¿no? Yo le estaba diciendo de que precisamente en nuestro país el nombre diablo ya se ha convertido en un nombre con el que se puede jugar muchas veces, ¿no? La diablada creo que es un baile aquí en Perú, ¿no? Tenemos un vino también que no es de nosotros, ¿no? Es un vino chileno que se llama el casillero del diablo, ¿no? Entonces nosotros ya utilizamos la palabra diablo en un sentido común y a veces creemos de que es algo mitológico, que no existe ya, que Cristo cuando fue a la cruz simplemente el diablo ya dejó de tener actividad. Hermanos, eso no es verdad. Por eso es que nosotros tenemos que hablar de doctrina. Por eso es que tenemos que hablar de doctrina. No es exagerado. La necesidad de la defensa de la fe siempre ha sido urgente para la iglesia del Señor. Las palabras dichas por el apóstol en Judas, capítulo 1, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, esta exhortación es tan pertinente y digna de atención en nuestros días como lo fue en los días en que fue escrita por Judas. Recordemos siempre que la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios nunca va a pasar. Está en tiempo presente. Hermanos, yo pienso que es necesario que para comprender un poco el tema que vamos a tratar, viajemos en el tiempo. Viajemos en el tiempo, viajemos hacia el pasado. Yo recuerdo que hay un video que se llama La historia del calvinismo y comienza con una frase de Jorge de Avellaneda, me parece que se llama él, que dice: el pueblo que ignora su historia está condenado a repetirlo. El pueblo que ignora su historia está condenado a repetirlo. Yo pregunto, ¿será que nosotros también necesitamos regresar a la historia para no repetir los mismos errores del pasado? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí, yo estoy seguro que sí. Porque las luchas que tenemos hoy día son las mismas luchas que la iglesia del Señor ha tenido durante todos estos siglos. Y lo que nosotros, o lo que yo les voy a compartir a ustedes, les va a parecer chocante. Porque tal vez pues no han tenido ustedes la oportunidad de leer un poco de la historia de la iglesia. O hay cosas que están ocultadas de la historia de la iglesia, pero han sucedido. Yo quisiera que nosotros veamos, hermanos, un poco del pasado. Yo voy a comenzar hablando de la controversia del declive. No sé si ustedes han escuchado la controversia del declive. La controversia del declive fue conocida en el tiempo del pastor Spurgeon. Él fue un protagonista principal de este movimiento o de este tiempo que se llamó la controversia del declive. Una lucha que comenzó el pastor Spurgeon y una lucha que le costó la salud que él tenía y que finalmente lo llevó a la muerte. El pastor Spurgeon y sus amigos escribieron una serie de artículos denunciando uniones que pueden resultar asombrosas, pero que en el tiempo de ellos ocurrieron. Uniones, unidad. Por eso es que nuestro pasaje dice: salid de en medio de ellos, porque hay unidades que nosotros debemos de evitar. El problema presentado en los días del príncipe de los predicadores, el pastor Spurgeon, fue más allá de la presencia de la teología arminiana en la Unión Bautista de Londres. Algunas personas hablan, efectivamente el pastor Spurgeon era un calvinista estricto, era un calvinista histórico, pero el problema de él no era tanto la incursión de la teología arminiana dentro de la Unión Bautista de Londres y que estaba alcanzando a otras congregaciones. El problema era mayor que eso. Y el problema para nosotros debe ser también mayor que eso. ¿Por qué? Porque hay arminianos que son salvos, así como hay calvinistas que están perdidos. O sea, el problema no es tanto ese debate, sí, pero que nosotros sí debemos de afirmar la soberanía de Dios en la salvación, porque eso es lo que enseña la Escritura. Pero iba más allá de eso. El pastor Spurgeon había detectado un peligro mucho mayor que la doctrina del libre albedrío y que se estaba estableciendo en muchas congregaciones, no solo en la denominación bautista, sino principalmente en la denominación presbiteriana. Yo voy a hablar de la denominación presbiteriana.
No tengo nada contra los presbiterianos, así como pues podemos ver en la historia que hay presbiterianos que fallaron, también vamos a encontrar a muchos bautistas que fallaron. Pero nosotros tenemos que verlo desde el peligro de la iglesia cuando nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. Es eso. El pastor Spurgeon comienza sus escritos, él escribió La espada y el palustre. Era una especie de una revista corta con unos artículos cortos. Y él comienza sus escritos diciendo: ningún soldado leal podría soportar ver la causa de su Señor tan gravemente agraviada por los traidores. Es tremendo, hermanos. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado a Spurgeon hablar de esta manera. ¿Un traidor quién es? Es alguien que se levanta de entre sus propias filas como un enemigo, quebrantando la fidelidad que una vez juró tener. Un traidor es uno que, perteneciendo a un determinado grupo, se levanta luego para atacar a ese grupo. En marzo de 1887, y aquí yo quiero ir ya al punto, en la revista La espada y el palustre, que era pues, podemos decir, era la revista militante de ese tiempo para que Spurgeon denuncie, ¿no?, las cosas que estaba ocurriendo, se hace pública una denuncia, hermanos, que es chocante. Es chocante en cuanto a quienes les estaba permitido predicar desde un púlpito evangélico. Spurgeon denuncia a los ministros presbiterianos, al reverendo Stephen Towgood y al Mr. Waldron, no es Waldron, es Waldron, que ellos habían permitido que las herejías arrianas y socinianas fueran introducidas en sus congregaciones presbiterianas. ¿Usted se imagina el arrianismo dentro de una iglesia presbiteriana o el arrianismo dentro de una iglesia bautista? El arrianismo, hermanos, niega el Espíritu Santo, niega la Trinidad, niega la deidad de Cristo. O sea, son doctrinas que son verdaderamente, que atacan la fe cristiana. Pero ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo es que ellos pudieron permitir eso? ¿Qué fue lo que ellos hicieron que facilitó la entrada de todas esas herejías dentro de la iglesia? Pues ellos lo que hicieron fue escoger como pastor asociado o como copastor, como nosotros llamamos, al reverendo Micaiah Towgood. Él era un arriano declarado. ¿Y cómo pudo ser posible esto? ¿Cómo es que se puede permitir que ocupe el púlpito evangélico, protestante, reformado, un arriano declarado? Esto pudo ser posible porque ellos simplemente cesaron de requerir una declaración de fe en la divinidad de Cristo en aquellos que se acercaban a la mesa del Señor. Claro, ya no voy a exigir que se declare que Cristo es Dios como un requisito para que alguien se acerque a la mesa del Señor. Eso pasa a una doctrina secundaria, a una doctrina terciaria. Eso no va a ser un impedimento para que nosotros podamos tener comunión en la mesa del Señor. Y esto es chocante. Es chocante ver que un pastor en un púlpito presbiteriano o bautista, protestante, evangélico y reformado, niegue que Cristo es Dios. Pero eso era lo que pasaba. Eso era lo que pasaba, hermanos. Spurgeon fue también un duro enemigo de la introducción de la mundanalidad dentro de la iglesia evangélica. Eso es lo que él estaba atacando. Y se habla muy poco de eso, hermanos. Yo les aseguro algo, que si Spurgeon predicara en estos días, los bautistas reformados de hoy lo fusilarían como fue fusilado Spurgeon en sus días por la Unión Bautista de Londres. Generalmente cuando se habla de Spurgeon, se habla solamente de las doctrinas de la gracia o de su serie de sermones que se llamó Una defensa del calvinismo. Pero a Spurgeon nunca lo han escuchado hablar en contra de la mundanalidad o en contra de estas cosas que estaban ocurriendo en sus días y que él denunciaba. Créanme, hermanos, créanme, que Spurgeon sería aborrecido
en estos días. A finales del siglo XIX, y ahora yo les voy a decir otro caso. A finales del siglo XIX, con la aparición del modernismo, del naturalismo científico, de la alta crítica de la Biblia, muchos ministros comenzaron a abrazar posiciones que iban en contra de los fundamentos de la fe cristiana. En ese tiempo la Biblia fue atacada duramente, hermanos, duramente. Pues la historia nos habla de un hombre que se llamaba B.B. Warfield, que lo levantó el Señor en Princeton, en el seminario de Princeton, en la Universidad de Princeton, para que él hiciera una defensa, porque prácticamente ya eran pocos los que creían que la Biblia era inerrante, la inerrante e infalible palabra de Dios. El modernismo, el racionalismo, la alta crítica de la Biblia, hermanos, fue un ataque tan feroz, que prácticamente, si nosotros lo viéramos en una película, en un cine, diríamos, wow, aquí ya no hay nada que hacer, aquí desaparece la palabra de Dios. Pero Dios siempre levanta bandera, Dios siempre levanta siervos, Dios siempre levanta hombres. ¿Para qué? Para que ellos presenten defensa de la fe. Al parecer, los problemas de ese tiempo, hermanos, del siglo XIX o de a finales de ese siglo, los problemas se enfocaron en 5 doctrinas en particular. Mire, o sea, tenemos que ver, hermanos, qué es lo que pasa. ¿Cómo es que, a ver, nosotros tenemos 5 doctrinas de la gracia o 5 puntos del calvinismo? ¿Y por qué se crearon esos 5 puntos del calvinismo? Porque habían 5 puntos remonstrantes, 5 puntos de protesta. Y la respuesta a esos 5 puntos de protesta son 5 puntos del calvinismo, ¿no? Que eso se hizo en el concilio de Dordrecht, allá en 1618 y 19, me parece. Pero es que ahora nosotros lo que vamos a ver es de que hay un problema que a raíz de todo esto, de la alta crítica, del modernismo, hay un problema en el cual la iglesia se enfoca en 5 doctrinas en particular. O sea, fíjense cómo era el ataque. Era un ataque tremendo, hermanos. Era un ataque tremendo. Y como se concentran en 5 doctrinas en particular, esto dio lugar a que sean redactados en la primera década del siglo XX, o sea, ahí por los años 1910, 1908, lo que fue conocido como los 5 fundamentos, los 5 fundamentos del cristianismo. ¿Y quién suscribió los 5 fundamentos del cristianismo? La Iglesia Presbiteriana del Norte en los Estados Unidos de América. Pero fíjese, o sea, nada sucede si es que no hay una causa. Esto es el efecto de una causa, causa-efecto. Estaba pasando algo y la Iglesia Presbiteriana del Norte tiene que responder a eso algo que estaba pasando. ¿Qué era? Miren los principios que ellos comienzan a poner. Y sobre esos principios, todos los postulantes a ministros en la denominación presbiteriana tenían que afirmar, creerlo. Fíjense, la inerrancia de las Escrituras. Bueno, ya sabíamos pues, ¿no? El ataque de la alta crítica era bombardear la Biblia y decir, ese libro no es un libro divino, es un libro que tiene errores, es un libro que mira la ciencia, mira la evolución, la evolución de Darwin. No, esto es un cuento, esto es un mito. No, primero, la inerrancia de la Escritura, no tiene errores. Segundo, el nacimiento virginal de Cristo. Mire esa respuesta que estaba dando el movimiento presbiteriano del norte en los Estados Unidos a lo que estaba pasando. Algo estaba pasando. Tercero, la expiación sustitutoria de Cristo. Cuarto, la resurrección corporal de Cristo. Y 5, la realidad de los milagros de Cristo en el Nuevo Testamento. Esto, hermano, estos 5 puntos que se llamaban los fundamentales de la fe y que pues de ahí es donde se conocen, ¿no? Los fundamentalistas. Yo pienso de que esta parte de acá no es el fundamentalismo, es una parte del fundamentalismo. Pero el fundamentalismo, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba, por medio de escribir estos 5 puntos, lo que estaba dándonos a entender es que la iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles. Ya no sabía qué creer la iglesia. ¿Habría nacido Cristo virginalmente o no? Pues no lo sabemos. Pastor, ¿usted qué dice? Pues no lo sé. Pastor, ¿la Biblia es inerrante? Pues no sé, tengo dudas. Pastor, ¿Cristo resucitó corporalmente? Pues no te puedo contestar. Hermano, era
Era un tiempo, y no es mucho, ¿verdad? No es mucho, ¿no? Son pues 100 añitos atrás, nada más. Era un tiempo tremendo. Y en ese tiempo había que tomar medidas estrictas. Y parte de esas medidas estrictas es estos 5 puntos del fundamentalismo. Que como les digo, eso no es el fundamentalismo, todo el fundamentalismo. Y se dice, hermano, que en ese tiempo hubo evangélicos que tuvieron que abandonar sus iglesias. O sea, hubo un éxodo, ¿no? O sea, habían evangélicos, pues no estamos hablando de un gran número. Pero hubo hermanos que tuvieron que salirse de sus iglesias debido a ¿qué? A la infiltración de las herejías en el púlpito, al relativismo y la mundanalidad. Esas tres cosas hicieron de que en la primera década las personas abandonen sus congregaciones, iglesias donde habían estado por mucho tiempo. Mucho tiempo habían estado ellos ahí, pero llegó el momento en que presionados por todo lo que sucedía decían, vámonos de acá, no hay nada que hacer. Hermanos, como yo les decía, todo candidato a ser ministro de la palabra de Dios debía afirmar estas 5 verdades antes de ser ordenado como pastor, como ministro en la denominación presbiteriana. Imagínense, hermanos, imagínense. Si tú querías ser pastor presbiteriano, tenías que hacer un juramento diciendo, yo creo esto. ¿Qué estaba pasando? Y todo esto, hermano, fueron medidas tomadas debido a ¿qué? A la apostasía. Eso se llama apostasía, que había comenzado a crecer dentro de aquella denominación. Sin embargo, estamos hablando de presbiterianos, perdón. Sin embargo, los bautistas también tenían su propia culpa al dejar que la mundanalidad sea introducida en sus iglesias. No nos olvidemos la pelea de Spurgeon, por otro lado, en contra de la mundanalidad de la iglesia. Y nosotros sabemos lo que es la mundanalidad, ¿no? Nosotros entendemos qué es la mundanalidad. Por ejemplo, ya hemos visto que estos puntos, los 5 puntos del fundamentalismo, fueron instaurados, me parece que fue en el año 1910, me parece que fue en ese tiempo. Y para recordarles y que lo tengamos en mente, todo candidato a pastor tenía que afirmarlos. Pero en el año 1924 ocurre una cosa que nos va a asombrar. ¿Ustedes creen que está bien que un pastor afirme estos 5 puntos antes de entrar ordenado al pastorado? ¿Ustedes creen que está bien? Yo creo que está bien. Debe estar bien, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a tener un pastor que no sabe si la palabra de Dios es inerrante o no? ¿Ustedes irían con un pastor así? Yo no iría. O un pastor que no sepa si Cristo resucitó corporalmente, yo jamás pisaría esa iglesia. Porque eso es herejía, porque si no se afirma eso, entonces se afirma lo contrario, se está afirmando de que Cristo no resucitó corporalmente, y eso es una herejía. No había nada de malo, hermanos, en tomar esas medidas. Pero en el año 1924 se dio lo que fuera conocido como la afirmación de Auburn, en Nueva York, Estados Unidos, donde 149 ministros presbiterianos deciden retirar esos votos al ministerio, estas afirmaciones de los votos al ministerio, y además ellos llegan a las siguientes conclusiones. Mire, ellos dicen, son 3 las conclusiones a las que ellos llegan prácticamente. Ellos dicen, 1, salvaguarde la libertad de pensamiento y la enseñanza de sus ministros, o sea, libertad de pensamiento. O sea, el ministro puede pensar en cuanto a estos puntos libremente. 2, prohibir, restringir a la iglesia a interpretaciones rígidas de la escritura y la doctrina. O sea, esto es una interpretación rígida. Hermanos, yo no sé qué campo quieres tú jugar. O sea, ¿es rígido o no es rígido? ¿Es inerrante la escritura o no es inerrante? O no, eso es muy rígido, no podemos nosotros decir que tenemos que creer de esa manera. Y 3, negarse a colocar a la autoridad eclesiástica por encima de la conciencia influida por el Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué significa negarse a colocar a la autoridad eclesiástica por encima de la conciencia? Acá estamos hablando del presbiterio, ¿no?
según el gobierno que ellos tienen. O sea, el presbiterio tiene una cabeza, ¿no? Es un conjunto de ancianos que ellos a su vez gobiernan a otros ancianos. Entonces, negarse a colocar a la autoridad eclesiástica por encima de la conciencia influida por el Espíritu Santo. Hermano, lo que ellos estaban diciendo en verdad es que un ministro del Evangelio podía no creer en que Cristo haya nacido de una virgen. Si es que su conciencia sí se lo decía. O sea, bueno, ¿mi conciencia qué me dice? Mi conciencia me dice que, pues no, yo no creo, eso de la virginidad, no, eso no es posible. Después de todo tiene que haber libertad de pensamiento, como dice acá. Y no se debe restringir al pastor a interpretaciones rígidas. Hermanos, ¿cómo son un proceso pastoral, ¿no? Tienen que haber votos pastorales. Y por eso es que cuando existe un voto pastoral, debe hacerse sobre la base de una confesión de fe. Nosotros tenemos una confesión de fe, la Confesión Bautista de 1689. El candidato a pastor debe juramentar sobre esa confesión de fe, decir, yo creo esto. ¿Cómo un presbiteriano puede dejar de hacer votos sobre la confesión de fe de Westminster, que enseña pues precisamente esto que nosotros vemos acá? Entonces, ¿sobre la base de qué es que ellos presentan su juramento? Además, se concluyó que ningún ministro debe ser expulsado. Mire, ningún ministro debe de ser expulsado por no estar de acuerdo con las interpretaciones históricas. O sea, si había un presbiteriano y decía, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esto de que Cristo haya resucitado corporalmente, ¿se le podía expulsar? No. Se le mantenía en el oficio de pastor. Tremendo, tremendo. No, si tú no estás de acuerdo con las interpretaciones históricas, si no estás de acuerdo con lo que tu confesión de fe dice, no estás de acuerdo con las doctrinas reformadas que la iglesia había afirmado en cuanto a aquellas doctrinas, eso no implica que a ti te echen del puesto de pastor. Hermanos, bueno, esto fue impulsado, como yo les decía, por 149 ministros presbiterianos. ¿Y saben cuántos ministros confirmaron eso? Confirmaron 1.283 ministros presbiterianos de los Estados Unidos. O sea, habían 1.283 pastores que estaban de acuerdo en que pues en estas cosas no podemos dictar un dogma o establecer esto como doctrina. Hermanos, lo que en realidad se hizo, y aquí es donde nosotros, es por eso que yo les digo, de que todo es preciso que nosotros conozcamos la historia. Yo no sé si es que usted había leído esto antes, pero puede revisarlo. Lo que en realidad se hizo fue poner las 5 doctrinas establecidas como los fundamentales del cristianismo, como doctrinas secundarias o doctrinas no esenciales, donde cada uno podía pensar al respecto como quisiera. Eso es lo que se hizo. La reacción de los evangélicos de entonces, ¿cómo reaccionó la iglesia? La reacción de los evangélicos de entonces no se hizo esperar, aunque fueron una minoría es la que reaccionó. Estoy hablando de la denominación presbiteriana, pero eso es un sensor, es un termómetro de qué cosa es lo que pasa en todo esto que se llama movimiento reformado. Pues nosotros vivimos días iguales. Nadie puede afirmar el cesacionismo en la Escritura. No, eso no. No puedes hacer un dogma de eso. Aunque está en la confesión de Westminster, aunque está en la confesión bautista, no, pues puede ser continuista. Puede ser pentecostal reformado, puede ser carismático reformado. Pero ¿cuál fue esa reacción? Los que no estaban de acuerdo con la afirmación de Auburn, que era pues proteger a la iglesia de la herejía, del arrianismo, del gnosticismo y tantas cosas filosóficas que hay, los creyentes genuinos abandonaron esas congregaciones en búsqueda de iglesias que afirmen la verdad en cuanto a esos temas. Sí, hermanos, una mayoría se quedó muy contenta y una minoría salió de esas iglesias a buscar una iglesia de sana doctrina, de sana enseñanza. En otros casos, y aquí es donde nosotros veamos lo que pasa.
En otros casos, como la apostasía crecía y crecía y crecía en esa denominación presbiteriana, se crearon nuevas denominaciones como la del pastor John Gresham Machen. No sé si han escuchado ustedes de él. Él creó una denominación nueva. Él fue llamado como un fundamentalista y él creó la Iglesia Ortodoxa Presbiteriana en el año de 1933. Y él creó un seminario también para contrarrestar lo que se venía enseñando en otros seminarios que habían sido infectados por la alta crítica, infectados por todo lo que ocurrió en Alemania, ese movimiento modernista y todo. Él tuvo que hasta poner un seminario para continuar enseñando la teología, la escritura, según los dogmas, pues, ¿no? Según lo que se creía que era la interpretación bíblica de esto. Él funda esa denominación ortodoxa en el año de 1933. En el año de 1951 todavía la apostasía seguía creciendo, hermanos. O sea, la cosa es como una levadura que parece que no tiene cuándo detenerse. Toda esta corrupción doctrinal dentro de la iglesia avanzaba como un cáncer en el cuerpo humano. Y no había quimioterapia que pueda detenerlo. No había, no se podía ir a los ancianos, a quienes gobernaban las iglesias para tratar de que se vuelvan a la palabra de Dios. La solución en ese tiempo, así como vimos en el fundador de la iglesia ortodoxa presbiteriana, era salir, abandonar, formar otras denominaciones porque esa gente no cambiaba. En marzo del año 1951, un pastor que nosotros conocemos, Ian Paisley, él ya falleció. Él funda la denominación Iglesia Presbiteriana Libre. Funda otra denominación, la cual se autodenomina como fundamentalista, evangélica y separatista. Tremendo. Y esta congregación afirma una fe antiliberal, antimundana y antiecuménica. Eso es lo que se tuvo que hacer en ese tiempo. Se tuvo que hacer. Hermanos, hay un caso también en nuestros días. Un caso en una iglesia presbiteriana en Brasil, ahora en nuestros días. Donde se había detectado masones en el cuerpo pastoral y en la membresía de la iglesia local presbiteriana. Masones, pastores masones y miembros de la iglesia masones. La solución dada, que fue dada por un ministro de que está vivo y es famoso, para tratar este asunto fue realmente vergonzosa. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera expulsado a esos pastores masones? ¿Hubiese expulsado a esos miembros masones de la iglesia? Eso es lo que nos llama a nosotros, pues una lectura de la palabra nos dice eso. Pero esa no fue la solución, hermano. Ahí para arreglar ese asunto se aprobaron dos cosas. Primero, no recibir más miembros masones en la iglesia local. No recibir más miembros masones en la iglesia local. Nos quedamos con los que ya tenemos. Segundo, quedarse con los evangélicos masones que ya estaban dentro de esa iglesia. Ningún pastor fue echado de su cargo, a pesar que era masón, declaradamente masón, abiertamente masón. Ninguno fue expulsado. No hubo ninguna expulsión. Ahora yo quiero preguntar lo siguiente, hermanos. ¿Podemos decir que es una persona creyente aquel que no cree en la inerrancia de la Escritura? ¿Es creyente? Alguien que no cree eso, podemos decir que es creyente la persona que no cree en la resurrección corporal de Cristo. ¿Es creyente ese hermano en la fe? ¿Es creyente aquel que no cree en los milagros registrados en la Biblia que hizo el Señor Jesús? ¿Que no cree de que el Señor pudo alimentar a 5,000 con un poquito de pan y unos poquitos peces? No, hermanos, no es hermano en la fe. ¿Es creyente aquel que permite la convivencia entre evangélicos y masones en una iglesia local? Hermanos, no es creyente. No podemos llamar creyente a ninguno de ellos. Pero eso es lo que nosotros vivimos ahora. Yo por eso quería llegar, hermanos. Estoy hablando rápidamente porque en realidad es bastante. Es mucho.
Yo le decía a mi esposa, llevo ya escribiendo 9 páginas y me falta escribir. Y por eso es que estoy hablando rápido, rápido y rápido, para poder hablarles todo en 1 hora. Por eso nuestro pasaje en 2 de Corintios es uno que nos llama a estar separados de la apostasía y separados de los apóstatas. Salid de en medio de ellos. Y no solamente, hermanos, hace el llamado a la separación de los apóstatas, sino que hay una promesa para quienes obedezcan el mandamiento del Señor. Mire cómo dice el versículo 18. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, el que no abandona a los apóstatas, el que todavía sigue con los apóstatas, no puede alcanzar esta promesa. No puede ser recibido como hijo o hija del Padre que está en los cielos. Es decir, la adopción como hijos es para aquellos quienes se separan de los apóstatas. Hermano, esto se llama apostasía. Esto se llama traición. El apóstata es un traidor a la fe. Un traidor de los principios bíblicos. Un traidor a las doctrinas ortodoxas. Un traidor a la interpretación histórico-gramatical del texto bíblico. Ese es un apóstata. Y a veces no sabemos cómo identificarlos, pero están allí. El problema es que hoy en día los pastores, los maestros y los creyentes de las bancas prefieren estar al lado de alguien que ha anulado o despreciado doctrinas importantes en la fe evangélica. Sí, hermanos. Es lo mismo que pasó en el tiempo de Spurgeon. Lo mismo que pasó en la primera década del siglo pasado. Eso mismo está pasando hoy día también. La generación actual cae en el mismo error del pasado al abrazar el liberalismo y la mundanalidad en nuestros días. Se reciben aquellos quienes niegan los días literales de la creación del libro de Génesis. Esa es una interpretación que muchos reformados hacen usando ¿qué cosa? El darwinismo. La Tierra tiene miles de millones de años. No, Dios no creó la Tierra en 6 días literales. Eso es un cuento, eso es un mito. Cada día es millones de años. O sea, ellos hablan de una Tierra bien, bien vieja. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que la Tierra tendrá 6.500 años. Y probado científicamente. Probado por la misma Escritura. Se recibe también a los que niegan el diluvio universal en los días de Noé. Sí. ¿Cómo qué? ¿Diluvio universal en toda la tierra? No, eso es imposible. Solamente ahí donde vivía Noé, ahí como una piscina, ¿no? Como que tiene unas paredes así, no sé, de vidrio. Y se llena de agua y todo el resto del planeta está seco. Se reciben a ellos. Se reciben. Se recibe a aquellos quienes fomentan una desobediencia al 4º mandamiento en cuanto a la observancia del día del Señor. Se les recibe alegremente a aquellos que han cambiado la interpretación reformada, histórica, acerca de cómo debe guardarse el día del Señor. Se les recibe. Igual es con lo que Dios ha mandado en cuanto a la adoración aceptable a un Dios santo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el rap ahora prácticamente está institucionalizado en toda conferencia reformada, en la gran mayoría de esas conferencias? ¿Por qué creen ustedes? Vaya usted a ver donde predican los pastores famosos, vea usted cómo es la adoración. ¿Por qué creen ustedes que eso es así? Porque simplemente no existe. Los fundamentos de la fe cristiana han sido abandonados. Hay interpretaciones nuevas, hay un evangelicalismo nuevo, hay una reforma nueva, hay un calvinismo nuevo. Eso es apostasía, hermanos. Hoy día ya se habla también de un cristiano que puede beber todo el licor que quiera mientras no se emborrache. Claro, reformado, ¿eh? Eso ni siquiera los arminianos lo sacan. Ni siquiera los arminianos. Reformado tenía que ser, pues, ¿no? Un hombre intelectual para venir a ponerte un mandamiento nuevo. Bebe alcohol mientras no te emborraches. Ese es el mandamiento. Porque si te emborrachas, te condenas. Hoy día se habla de un cristiano que puede fumar tabaco. ¿Sí? Y no hay vergüenza. Usted mire en YouTube a los pastores en un automóvil filmándose ellos mismos, fumando sus habanos, llenándose los cuerpos de tatuajes.
La Confesión de 1689 por acá, Juan Bunyan por acá, Juan Calvino por acá, así, haciéndose dibujos en el cuerpo. Se nos habla también de una especie de cristiano gay en el campo reformado. Un cristiano que siente atracción por alguien igual a él, de su mismo sexo, pero es cristiano. ¿Que Dios no cambia los sentimientos? Dios cambia los sentimientos. También existen pastores que llaman a la unidad con los católicos romanos para luchar en objetivos comunes. Lutero habló de una separación completa de Roma. La Escritura nos habla de una separación con aquellos que no conocen la palabra del Señor, con los paganos, una separación de ellos. Pero no, hoy día júntate con los católicos, sal y protesta por el aborto, sal y protesta con la ideología de género, júntate con ellos. Hermanos, eso nunca se ha visto en la iglesia protestante, nunca, jamás. Pero ¿quiénes son los que enseñan eso? Carismáticos. Porque el carismatismo regresa a Roma. Está demostrado, hermanos. Y esto es una prueba más. La iglesia evangélica se viene llenando de mundanalidad, asistidos por pastores de nuestros días de toda denominación. De toda denominación. Y parece que a nadie le importa en absoluto lo que está pasando. La iglesia de hoy cree que las doctrinas de la gracia son una especie de blindaje para quebrantar todos los mandamientos santos de Dios y aún estar camino al cielo. Sí. Sí, los que beben, los que dicen bebe todo lo que tú quieras con tal que no te emborraches, ellos dicen que nos vamos a ver con ellos en el cielo, que allá nos vamos a ver. Pues ¿y cómo los vas a reconocer? ¿Será por el olor a licor? La iglesia de hoy, hermanos, la idolatría a los pastores es la característica del tiempo presente. No nos extraña, hermanos, escuchar que se diga públicamente, gracias al pastor fulano de tal, llegué a conocer el verdadero evangelio. Gracias al pastor. Pero no importa, eso no importa si además el pastor los lleva por las sendas de la impiedad, del liberalismo y del ecumenismo. No, siguen ellos ahí. Aprendí por la predicación de fulano de tal las doctrinas de la gracia, aprendí el verdadero evangelio, pues ahora lo sigo. Y ese pastor va por caminos de oscuridad, de tinieblas, de mundanalidad, de liberalismo, y el que aprendió sigue allí, la colita, y sigue la colita, y sigue la colita, y le va siguiendo el paso. Eso se llama apostasía, hermanos. Eso se llama apostasía. Yo pregunto si recibirá a Dios como hijos a los que promueven y caminan en las sendas de infidelidad y apostasía. Esa es una gran pregunta que yo tengo. Y las personas dicen que no nos vamos a ir al cielo. Hermanos, no sé, ¿qué piensan? ¿Qué piensan que sea el requisito para ir al cielo, ¿no? El problema de nuestros días es que muchos creen que por el hecho de que sean miles de miles quienes siguen a estos hombres con sus doctrinas mundanas, liberales, ecuménicas, ellos dicen es imposible que muchos puedan estar equivocados. Pero hermanos, la Biblia no dice que la verdad es refrendada por una multitud. No dice eso. Y además yo podría decir, en el presente se sabe, en nuestros días se sabe que hay miles de personas que tienen diabetes. Y eso no hace que la diabetes sea algo bueno. El hecho de que muchos la tengan, no hace que sea algo bueno. Entonces, el hecho de que existan muchos apóstatas no significa que la apostasía sea algo bueno. El hecho de que muchos hayan caído y perseguido y promovido la mundanalidad no significa de que la mundanalidad sea algo bueno ante los ojos de Dios. O sea, debemos de quitarnos. Por eso es que en ese tiempo que yo les había narrado de Spurgeon, Spurgeon fue condenado por toda la Unión Bautista de Londres. Todos votaron en contra de Spurgeon. ¿Sabe cuántos votaron a favor de él? De todos esos miles, solamente 7. Por eso yo les digo, Spurgeon sería echado de muchos púlpitos de ahora. Sería insultado, sería tenido como sectario. Porque Spurgeon tocaría a todas esas vacas sagradas de este pueblo reformado idólatra. La verdad, hermanos, es refrendada por la Biblia misma, la cual ha proveído una sola interpretación desde los tiempos antiguos. En cierta ocasión, yo les quiero decir, yo estaba intercambiando ideas acerca de la imposibilidad del suicidio cristiano. Y parte de mis argumentos
fue precisamente citar la posición de Juan Calvino, de Berkhoff y de Charles Hodge. Cité los textos de ellos. ¿Y saben cuál fue la respuesta de mi contrincante? Ellos estaban equivocados. Y los que hoy, los reformados de hoy, que enseñan el cristiano suicida, esos son los que tienen la razón ahora. Hermanos, ¿hasta dónde llega la idolatría de decir que esos hombres estaban equivocados en cuanto a este tema? Lo que es cierto es que nosotros vivimos una nueva verdad, con una nueva interpretación, con una nueva aplicación, que avanza en el ambiente evangelical de nuestros días, y hay que decir que esta nueva verdad también es enseñada y difundida por muchos seminarios reformados. Muchos seminarios reformados. ¿Qué diferencia entre los creyentes de antes con los profesantes de ahora, hermanos? A los cristianos del tiempo de Nerón les animaban a que enciendan un poquito de incienso a los ídolos de Roma. Ellos les decían, acá están los ídolos, mira, ve qué te cuesta. Agarra un incienso pequeño y enciéndeselo. Y no vas a morir. Es un inciencito chiquito, insignificante. Y a cambio tú sobrevives. Hermanos, ellos lo rechazaban. Ellos rechazaban encender ese poquitito de incienso y terminaban martirizados, muertos, ellos y sus familias. Hoy en día no es así. Hoy día se le dice, debemos ser tolerantes. Debe haber una tolerancia religiosa en cuanto a todos los puntos de vista. No podemos ser estrictos, como decía esa afirmación de Auburn. No podemos ser estrictos en cuanto a doctrina, cada uno que piense conforme a su conciencia. Eso mismo se está repitiendo hoy día, hermanos. Eso mismo. Debemos ser tolerantes y debemos de preguntarnos lo siguiente. Hermanos, ¿no vamos a contradecir nosotros a los que pervierten la adoración a Dios por medio del rap? Solamente porque ellos son predicadores famosos, ¿no les vamos a decir nada? ¿Sí? ¿Nos vamos a quedar callados ante esos apellidos grandes que vemos por ahí? Hermanos, pues eso es idolatría, eso es incredulidad. Sépalo bien, así es, incredulidad. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es lo que dice el texto. Y nos dice de que el creyente pues está mandado por Dios a practicar la justicia. Acuérdese, el Señor le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia. Hermanos, el justo camina de una forma distinta a la del injusto. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué es la luz? La luz representa la verdad única e inmutable, porque la palabra de Dios es inmutable, no cambia, porque Dios no cambia. No cambia. La luz representa la santidad, la separación, la consagración a Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial acá se debe de entender como Satanás. ¿Qué comunión tienen los que viven bajo los principios santos de Cristo con los que viven bajo los principios perversos, profanos del mismo diablo? Ninguna. ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? Hermano, la respuesta a cada una de estas preguntas es un rotundo no, nada, ninguno. Salid de en medio de ellos. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que hoy se levanta una doctrina que niega la justificación por sola fide? ¿Ustedes han escuchado de la nueva perspectiva en Pablo? Es fe más obras. Y predicadores famosos la están enseñando en sus seminarios. Ha sido aceptado, fe más obras. Hay pastores reformados que postulan, enseñan y predican esta herejía. Se llama herejía. ¿Usted ha escuchado el teísmo abierto? El teísmo abierto nació en el Seminario Teológico de Dallas. Y para que ellos puedan afirmar el libre albedrío, la libertad libertaria del hombre, ellos han tenido que atacar la omnisciencia de Dios. Dios no es 100% omnisciente. Hermanos, nadie. Cuando esto se presentó en un concilio, acá hace poco, hace unas cuantas décadas, décadas nomás, porque hace poco han fallecido los que postularon esto. Fueron muchos los que no estuvieron de acuerdo, pero ¿saben qué?
Ninguno dijo, eso es una herejía. Eso es un ataque a la persona de Dios. Nadie lo dijo. Porque esa palabra herejía, porque esa palabra apostasía suena muy, muy feo. Pero antes sí, los cristianos la usaban. Hay muchos, pues, pastores ortodoxos que no tienen problemas en compartir la plataforma con estos herejes que enseñan estas perversidades. ¿Por qué? ¿No dice Dios que no debemos unirnos en yugo desigual? ¿No dice Dios que debemos separarnos de ellos? ¿Por qué no se le obedece a Dios? Dios manda, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Es un mandamiento constante. Lamentablemente estos versículos han sido aplicados solamente a la prohibición del matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Eso es lo triste. ¿No? ¿Qué enseña este pasaje que hemos leído? Que el creyente no se puede casar con un incrédulo. No, hermano, su aplicación es más extensiva. Tiene que ver, es una aplicación moral. ¿Por qué? Porque prohíbe toda clase de unidad de un creyente con aquellos quienes atacan a Dios y atacan a su palabra por medio de la negación o por medio de una interpretación errada que conduce al liberalismo y a la mundanalidad. Eso es lo que manda este mandamiento. Pablo cita este pasaje, él escribe 2 de Corintios, es Dios quien lo escribe usando a Pablo, pero Pablo lo cita, es pasaje que está referido al cuidado de la pureza de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y él lo aplica a la vida de los creyentes de hoy. Lo aplica a nuestras vidas. Como creyente, hermanos, hay cosas y personas a quienes nosotros debemos de evitar, de quienes nosotros debemos mantenernos separados. Así como nuestros padres, y acá hay un ejemplo clarísimo, y yo estoy seguro que usted me va a dar la razón acá. Así como nuestros padres, cuando éramos adolescentes, nos mandaban a no juntarnos con otros jóvenes. ¿Usted recuerda? ¿Nunca le ha prohibido a usted su mamá eso? ¿Nunca le ha dicho no te juntes con ese muchacho? ¿Nunca? Pues usted no ha tenido mamá entonces. Hermanos, nos lo han dicho. A las hermanas, a los hermanos, aún a las personas que están en el mundo. No te juntes con fulano de tal porque te va a ir mal. No te juntes con esta jovencita porque te va a ir mal. No es una buena compañía para ti. No te juntes con ellos porque representan un peligro para ti, hijo. Escúchame, no te juntes. Hermanos, de la misma manera el Padre de los cielos manda a sus hijos a separarse de ciertas compañías, que con sus enseñanzas y sus ejemplos serán un peligro espiritual para nuestras almas. Eso es lo que dice este pasaje. Lo que pasó, hermanos, en el tiempo de Spurgeon, lo que pasó a inicios del siglo pasado, en las primeras décadas, hermanos, no se acabó allí. Escuche usted, doctrinas primarias, secundarias y terciarias. ¿Acaso eso es nuevo? Eso no es nuevo, hermanos. Eso no es nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. La misma estrategia diabólica se usa en nuestros días. Y la Escritura nos manda a nosotros salir de en medio de ellos. ¿Qué haremos? Cuando el Señor nos dice, sal de en medio de ellos, apártate, no toques lo inmundo. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Cuestionamos el mandamiento. No, Dios es muy estricto. No, pero es muy radical, esto huele a fundamentalismo. ¿O lo obedeceremos? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Será posible que un hijo espiritual desobedezca a su Padre que está en los cielos? Y esa siempre ha sido mi pregunta. ¿Puede un creyente desobedecer lo que Dios manda en su palabra? ¿Su palabra puede? ¿Es posible? Eso es algo que a mí, hermanos, siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué algunos sí pueden desobedecer sin ningún peso en sus conciencias, mientras que otros se esfuerzan y procuran obedecer al Señor en cada punto que nosotros encontramos así? Esta ha sido una predicación, hermanos, para nosotros como iglesia, para que podamos comprender qué es lo que ha pasado en la historia no muy atrás y qué es lo que viene pasando ahora. Y nosotros hagamos lo que Dios nos manda a hacer, porque si nosotros obedecemos el mandamiento, nos va a ir bien. Nos va a ir bien individualmente y nos va a ir bien como iglesia. Vamos a orar.